Llegué del funeral de mi marido con el corazón destrozado después de cuidarlo durante años en su enfermedad. Y al abrir la puerta de mi casa, de nuestra casa, encontré a mi hijo sentado en mi sala junto a su esposa y un abogado desconocido. Antes de que pudiera siquiera quitarme el velo negro que aún cubría mi rostro húmedo de lágrimas, ese hombre trajeado abrió un folder y comenzó a leer lo que llamó el testamento de mi esposo. La casa donde construí mi vida, donde crié a mis hijos, donde pasé noches enteras cuidando a mi marido enfermo, ahora pertenecía completamente a mi hijo para formar su nueva familia. Y para mí, para la viuda que acababa de sepultar al amor de su vida apenas horas atrás, solo había una instrucción fría y calculada. Tenía 24 horas para empacar mis cosas y largarme. 24 horas. Miré a mi hijo buscando alguna señal de humanidad, algún rastro del niño que amamanté y crié. Pero él evitó mis ojos mientras su esposa sonreía apenas, tratando de ocultar su satisfacción. Salí de esa sala sin decir una sola palabra, con las piernas temblando y el mundo derrumbándose a mi alrededor. 3 días después, mientras empacaba mis recuerdos en cajas de cartón en el cuarto de hotel más barato que pude encontrar, descubrí un sobre arrugado en el bolsillo del saco que mi marido usó en nuestro último aniversario. Dentro había un billete escrito con su letra temblorosa, ese trazo que se fue debilitando con los meses de enfermedad. Cuando leí esas palabras, todo cambió, absolutamente todo. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Me llamo Rosa Elena y tengo 67 años, aunque después de todo lo que viví, a veces siento que tengo 100. Conocí a Roberto cuando yo tenía apenas 19 años en una kermés del pueblo. Él era guapo, trabajador, un hombre que prometía un futuro estable. Nos casamos al año siguiente en una ceremonia sencilla en la parroquia, con mis padres llorando de felicidad y toda la familia celebrando. Construimos nuestra vida desde cero. Yo trabajaba en una tortillería mientras él se mataba en la construcción bajo el sol inclemente. Así compramos nuestro primer terrenito. Recuerdo que yo misma ayudé a poner los blocks, embarrándome de cemento hasta los codos, soñando con el hogar que estábamos creando. Tuvimos 3 hijos. Primero llegó Miguel, después Sofía y finalmente Daniela. Durante 30 años me dediqué completamente a esa familia. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno y los almuerzos que Roberto y los niños llevaban. Lavaba la ropa a mano porque tardamos años en poder comprar una lavadora. Remendaba la ropa hasta que ya no se podía remendar más. Cuando los niños se enfermaban, yo pasaba noches en vela cuidándolos, poniéndoles paños de agua fría en la frente, rezándole a la Virgen de Guadalupe para que se aliviaran. Roberto trabajaba duro, eso sí, pero cuando llegaba a casa quería encontrar todo listo. Comida caliente, casa limpia, niños bañados, y yo se lo daba todo, siempre. Sofía y Daniela crecieron y se fueron, formaron sus propias familias en otras ciudades. Nos visitaban en Navidad y en algún cumpleaños, pero sus vidas estaban lejos. Miguel, en cambio, se quedó. Él era el mayor, el que siempre fue el consentido de Roberto. Cuando Miguel cumplió 25 años y dijo que se casaría con Vanessa, nosotros organizamos la boda. Bueno, yo organicé la boda. Gasté los ahorros que tenía guardados en una lata en el ropero, esos pesos que juntaba de a poquito cuando me sobraba algo del gasto. Roberto dijo que nuestro hijo mayor merecía una fiesta digna. La boda fue grande, con mariachi y todo. Vanessa era una muchacha de la ciudad, acostumbrada a otras comodidades. Desde el principio noté que me veía con cierto desprecio, como si yo fuera poca cosa, con mis manos callosas y mi forma sencilla de hablar. Pero yo la recibí con los brazos abiertos porque era la esposa de mi hijo. Miguel y Vanessa se fueron a vivir a un departamento rentado, pero las cosas nunca les alcanzaban. Vanessa quería muebles nuevos, ropa de marca, salir a restaurantes, y Miguel venía seguido a pedirnos dinero prestado.
Roberto siempre decía que sí. Yo trataba de hacerle entender que nosotros tampoco nadábamos en dinero, pero él se molestaba. Decía que yo no quería ayudar a nuestro propio hijo. Así pasaron los años. Miguel y Vanessa dependiendo de nosotros, y nosotros dándoles lo que podíamos y lo que no podíamos también. Entonces llegó la enfermedad de Roberto. Primero fue un cansancio extraño. Después vinieron los dolores. Y finalmente el diagnóstico que nos partió el alma: cáncer en etapa avanzada. Los médicos dijeron que podían intentar tratamientos, pero que era poco lo que se podía hacer. Durante 5 años cuidé a Roberto día y noche. Lo vi transformarse de ese hombre fuerte que levantaba bultos de cemento a una sombra frágil que necesitaba ayuda hasta para ir al baño. Le daba sus medicinas a las horas exactas, lo bañaba, le cambiaba la ropa, le preparaba calditos nutritivos aunque ya casi no pudiera comer. Cuando ya no pudo caminar, yo sola lo movía de la cama al sillón. Me lastimé la espalda varias veces, pero nunca me quejé. Era mi marido, el padre de mis hijos, el hombre con quien había compartido casi 50 años de vida. Durante la enfermedad de Roberto, Miguel y Vanessa aparecían de vez en cuando, siempre con prisa, siempre con excusas. Vanessa arrugaba la nariz por el olor a medicinas y enfermedad que inevitablemente llenaba la casa, a pesar de que yo limpiaba constantemente. Miguel preguntaba cómo estaba su padre, se quedaba 10 minutos y se iba prometiendo volver pronto. Pero yo no los juzgaba entonces. Pensaba que les dolía ver a Roberto así, que era su forma de lidiar con el dolor. ¡Qué tonta fui! Un día, como a los 3 años de la enfermedad, Miguel llegó con Vanessa y se sentaron conmigo en la mesa de la cocina. Necesitaban dinero nuevamente. Vanessa estaba embarazada y querían mudarse a una casa más grande. Me dijeron que necesitaban 100,000 pesos para el enganche. Yo casi me caigo de la silla. Les expliqué que todo nuestro dinero se iba en los medicamentos de Roberto, en los pañales para adulto, en los suplementos que le recetaban. Miguel se puso furioso. Me dijo que yo siempre había sido egoísta, que ahora que él iba a darme un nieto yo no quería ayudarlo. Lloré toda esa noche. Al final, vendí las pocas joyas que tenía, unas arracadas de oro que Roberto me había regalado en nuestro aniversario de plata y una cadena que fue de mi madre. Con eso junté 40,000 pesos. Se los di a Miguel diciéndole que era todo lo que podía. Él los tomó sin siquiera darme las gracias. Vanessa comentó que con eso apenas alcanzaría para los muebles. Los meses siguientes fueron cada vez más difíciles. Roberto empeoraba. Hubo noches en que pensé que no vería el amanecer. Yo dormía en un colchón en el piso junto a su cama para escucharlo si me necesitaba. Desarrollé un insomnio crónico, siempre alerta a su respiración, a sus quejidos. Bajé 15 kilos porque se me olvidaba comer, concentrada totalmente en él. Mis propias hijas me llamaban llorando, pidiéndome que contratara una enfermera, que me estaba matando de a poco. Pero las enfermeras costaban miles de pesos a la semana. No nos alcanzaba. Además, sentía que era mi deber, en las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos separe. Eso prometimos frente al altar. En ese tiempo, noté que Miguel comenzó a visitar a Roberto a solas. Yo me alegraba pensando que finalmente estaba teniendo esas conversaciones importantes entre padre e hijo. A veces los escuchaba hablar en voz baja en la habitación. Cuando yo entraba, se callaban. Miguel me decía que estaban hablando de cosas de hombres, recordando viejos tiempos. Yo respetaba esos momentos. Roberto parecía animarse después de esas visitas. Un día lo encontré llorando después de que Miguel se fue. Le pregunté qué pasaba y me dijo que nada, que eran las emociones, que Miguel era un buen hijo. Yo le sequé las lágrimas y le di sus medicinas. Nunca sospeché nada. Jamás imaginé lo que estaba pasando realmente en esas conversaciones. El último año de Roberto fue brutal. Perdió completamente la movilidad. Yo tenía que hacer todo por él. Las llagas por estar tanto tiempo en cama aparecieron a pesar de todos mis cuidados,
El dolor era constante. Muchas veces me pedía entre lágrimas que lo dejara ir, que ya no podía más. Yo le apretaba la mano y le decía que se aferrara a mí, que no me dejara sola todavía. Hubo momentos en que me sentaba en el baño a llorar en silencio, mordiéndome el puño para que no me escuchara, preguntándome hasta cuándo. Pero después me lavaba la cara y volvía a su lado con una sonrisa. En esos últimos meses, Miguel empezó a hablar del futuro. Me decía que cuando Roberto faltara, yo no debería quedarme sola en esa casa tan grande, que sería muy triste para mí. Que tal vez sería bueno que me fuera a vivir con Sofía o con Daniela, o que buscara un departamentito pequeño. Yo le respondía que ya pensaría en eso cuando llegara el momento, que no quería hablar de esas cosas mientras Roberto aún estaba con vida. Vanessa comentó una vez que la casa estaba en muy buena ubicación, que había muchos desarrollos nuevos en la zona, que seguramente valía bastante. Yo no le puse atención. No podía pensar en esas cosas prácticas cuando mi marido se me estaba apagando entre los brazos. Roberto murió un martes por la mañana. Yo estaba a su lado, sosteniéndole la mano como había hecho durante 5 años. Su respiración se fue haciendo más lenta, más espaciada, hasta que simplemente se detuvo. Me quedé ahí sentada, agarrando su mano que se iba enfriando, sin poder procesar qué finalmente había pasado. 50 años juntos, medio siglo, y ahora me quedaba sola. Llamé a Miguel primero, porque era el que estaba más cerca. Llegó rápidamente con Vanessa. Él lloró abrazado al cuerpo de su padre. Yo estaba tan sumida en mi propio dolor que no noté la mirada que intercambiaron Miguel y Vanessa. No vi la pequeña sonrisa que ella trató de ocultar. Estaba ciega de dolor. Los siguientes días fueron un borrón. Organizar el funeral, escoger el ataúd, avisar a la familia. Sofía y Daniela llegaron de sus ciudades llorando, abrazándome, diciendo que debía haberlas llamado antes, que hubieran venido a ayudarme a cuidar a su padre. Miguel se encargó de muchos trámites, lo cual agradecí porque yo apenas podía funcionar. Firmé papeles que él me ponía enfrente sin realmente leerlos. Estaba en shock automático. El día del funeral fue desgarrador. Ver ese ataúd cerrándose con el cuerpo de Roberto adentro me partió en pedazos. Mis hijas me sostenían de cada lado porque sentían que me iba a desmayar. En el cementerio, mientras echaban tierra sobre la tumba, sentí que enterraban también una parte de mí. Después del entierro hubo una pequeña reunión en la casa. Los vecinos llevaron comida, la familia compartió historias de Roberto. Yo estaba ahí, pero no estaba. Respondía cuando me hablaban, pero mi mente estaba en blanco. Al atardecer la gente empezó a irse. Sofía y Daniela querían quedarse conmigo, pero Miguel les dijo que él se encargaría de mí esa noche, que ellas debían estar cansadas del viaje. Mis hijas se fueron al hotel donde se estaban quedando, haciéndome prometer que las llamaría si necesitaba cualquier cosa. Miguel y Vanessa dijeron que se quedarían un rato más. Yo me fui a mi habitación a cambiarme el vestido negro, a tratar de lavarme la cara hinchada de tanto llorar. Cuando regresé a la sala, me encontré la escena que jamás olvidaré mientras viva. Miguel y Vanessa estaban sentados en el sillón principal, el que siempre había sido de Roberto, y junto a ellos estaba un hombre que no conocía, con un traje gris y un portafolio de piel. Me quedé parada en la entrada de la sala sin entender qué pasaba. El hombre se presentó como el licenciado Martínez. Dijo que era abogado y que Miguel lo había contratado para leer el testamento de Roberto. Yo parpadeé confundida. No sabía que Roberto había hecho un testamento. Nunca habíamos hablado de esas cosas formalmente. El licenciado abrió su portafolio y sacó unos documentos. Comenzó a leer con una voz neutra, profesional, sin emoción alguna. Según ese testamento, Roberto dejaba la casa completamente a nombre de Miguel. La propiedad completa, sin condiciones. Decía que Miguel necesitaba esa casa para formar su familia, para darle estabilidad a su hijo que estaba por nacer, y luego vino la parte que me atravesó como un cuchillo.
Para mí, su esposa de 50 años, la mujer que lo cuidó hasta su último aliento, solo había una instrucción. Era hora de seguir adelante, de rehacer mi vida. Y para facilitar esa transición, tenía 24 horas para desalojar la propiedad. No podía respirar. Las palabras del abogado retumbaban en mis oídos como si estuviera dentro de una campana. Miré a Miguel buscando que me dijera que esto era un error, una confusión terrible, pero él mantuvo la vista fija en el suelo. Vanessa, en cambio, me miraba directamente con una expresión que no era exactamente de triunfo, pero casi. Le pregunté a Miguel con la voz quebrada si esto era verdad, si su padre realmente había dicho eso. Él carraspeó y dijo que sí, que habían tenido varias conversaciones durante su enfermedad, que Roberto estaba preocupado por mi futuro, que pensaba que quedarme en esa casa llena de recuerdos sería muy doloroso para mí, que era mejor un cambio radical. Yo seguía sin poder procesar. El licenciado Martínez agregó que todo estaba en orden legalmente, que había testigos de la firma, que el documento era completamente válido. Sacó copias y me las extendió. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener los papeles. Ahí estaba la firma de Roberto, esa firma que yo conocía también, temblorosa por la enfermedad, pero claramente suya. Estaba fechada 6 meses atrás. Sentí que las piernas no me sostenían. Me dejé caer en una silla. Vanessa habló por primera vez. Dijo que entendían que esto era difícil para mí, pero que también debía entender su posición. Ellos tenían un bebé en camino. Vivían pagando una renta altísima. Necesitaban estabilidad. Yo había tenido mi tiempo en esa casa. Había vivido ahí décadas. Ahora era el turno de ellos. Dijo esto con una dulzura falsa que me dio náuseas. Miguel agregó que podía irme a vivir con Sofía o con Daniela, que seguramente ellas me recibirían con gusto, o que con mi pensión de viuda podría rentar un cuartito sencillo, que no necesitaba una casa de 3 recámaras para mí sola. Cada palabra era una bofetada. Intenté hablar, pero no me salía la voz. Había pasado del funeral de mi esposo a mi desalojo en cuestión de horas. El licenciado Martínez cerró su portafolio y dijo que su trabajo ahí estaba hecho. Le dio la mano a Miguel, asintió brevemente en mi dirección y se fue. Me quedé ahí sentada, con esos papeles en las manos, tratando de encontrarle sentido a lo que estaba pasando. Recordé todos esos años cuidando a Roberto, las noches sin dormir, las llagas que curaba, las veces que tuve que cambiar las sábanas en la madrugada, las veces que limpié sus vómitos, que lo bañé cuando ya no podía hacerlo solo, los 5 años que entregué completamente, sacrificando mi salud, mi paz, todo, y así me lo pagaba, dejándome en la calle. Miguel se acercó a mí y puso una mano en mi hombro. Me dijo que mañana vendría con su camioneta para ayudarme a mudar mis cosas, que fuera empacando solo lo esencial, lo personal, que los muebles y todo lo demás se quedaba porque era parte de la casa. Yo aparté su mano de un movimiento brusco. Fue lo único que pude hacer. No tenía palabras, no tenía lágrimas en ese momento, solo un vacío inmenso. Me levanté de esa silla y caminé a mi habitación. Cerré la puerta y escuché cómo Miguel y Vanessa se quedaban hablando en voz baja en la sala. Después de unos minutos, escuché la puerta principal cerrarse. Se habían ido. Me tiré en la cama, esa cama donde Roberto había muerto apenas horas atrás, y me quedé mirando el techo. No lloré. Estaba más allá del llanto. Estaba rota. A la mañana siguiente me desperté temprano, aunque en realidad no había dormido. Saqué una maleta vieja del ropero y empecé a empacar ropa. Movimientos automáticos sin pensar. Guardé fotografías, algunos documentos, las pocas cosas de valor sentimental que tenía. Todo cabía en 2 maletas y 3 cajas de cartón. 50 años de vida reducidos a eso. No quería estar ahí cuando Miguel llegara. No podía verle la cara. Llamé a un taxi y le di la dirección de un hotel barato que conocía cerca del mercado.
El taxista me ayudó a subir mis cosas. Cuando nos alejábamos, me volteé a ver la casa por la ventana trasera. Esa casa que construimos con tanto esfuerzo, donde nacieron mis hijos, donde fui feliz y sufrí. Ahora era de Miguel y Vanessa. Yo ya no tenía lugar ahí. Los siguientes 3 días los pasé en ese cuarto de hotel que olía a humedad y desinfectante barato. Era un lugar pequeño, con una cama dura, un baño diminuto y una ventana que daba a un callejón, nada que ver con mi hogar. Pero ya no tenía hogar. Sofía y Daniela me llamaban constantemente. Les había contado lo que pasó y estaban furiosas. Sofía quería venir inmediatamente a enfrentar a Miguel. Daniela hablaba de abogados, de pelear el testamento. Pero yo les pedí que no hicieran nada todavía. Necesitaba tiempo para pensar. La verdad es que no tenía fuerzas para pelear. Me sentía derrotada, traicionada, usada. Pasaba las horas sentada en esa cama mirando las paredes. Apenas comía. Los recuerdos me atormentaban. Recordaba a Miguel de niño, cuando se caía y corría a mis brazos llorando, cuando le enseñé a andar en bicicleta. Su primer día de escuela, su graduación. ¿En qué momento se convirtió en este hombre capaz de echar a su propia madre a la calle? El tercer día, decidí lavar la ropa que había traído. No tenía mucho, así que era manejable lavar a mano en el lavabo del baño. Tomé el saco negro que había usado para el funeral, ese que Roberto me había regalado años atrás para las ocasiones especiales. Mientras lo revisaba antes de lavarlo, sentí algo en el bolsillo interno. Un sobre. Lo saqué extrañada. Era un sobre blanco, sencillo, arrugado. En el frente, con la letra de Roberto, decía mi nombre, Rosa Elena. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había una carta escrita en varias hojas de cuaderno, con esa letra cada vez más temblorosa de Roberto. Algunas palabras casi ilegibles por el esfuerzo que le había costado escribir. Estaba fechada 2 semanas antes de su muerte. Comencé a leer y sentí que el piso se abría bajo mis pies. Roberto empezaba diciéndome que si estaba leyendo esto, significaba que él ya no estaba y que las cosas habían salido como él temía. Me pedía perdón. Me explicaba que Miguel había empezado a presionarlo desde hacía 1 año para que le dejara la casa. Que al principio él se negó rotundamente, que le dijo que la casa era de los dos, mía y suya, y que cuando él faltara sería completamente mía. Pero Miguel insistió e insistió. Empezó a llevarle ideas a Roberto, diciéndole que yo sufriría mucho quedándome sola en esa casa tan grande, que sería muy triste para mí, que lo mejor sería que me mudara con mis hijas, que empezara de nuevo en otro lugar, que él necesitaba la casa porque iba a ser padre, que era su derecho como único hijo varón. Roberto escribió que al principio se mantuvo firme, pero Miguel empezó a manipularlo. Le decía que si realmente me amaba, me facilitaría comenzar una nueva vida, que aferrarme a esa casa sería aferrarme al dolor. Y luego vinieron las amenazas sutiles. Miguel dejó de visitarlo durante semanas. Cuando Roberto preguntaba por él, Miguel mandaba decir que estaba muy ocupado. Vanessa llamaba diciendo que Miguel estaba muy dolido porque su padre no lo apoyaba. Después Miguel regresó con el abogado. Le dijo a Roberto que ya había preparado todo, que solo necesitaba su firma, que si no firmaba, él y Vanessa se irían lejos y Roberto nunca conocería a su nieto, que yo estaría bien de todas formas, que tenía mi pensión, que mis otras hijas me ayudarían. Roberto escribió en esa carta que estaba débil, que el dolor era constante, que los medicamentos lo tenían confundido la mitad del tiempo, que Miguel aprovechó un día en que el dolor era particularmente malo, cuando Roberto había tomado doble dosis de morfina y apenas podía pensar con claridad. Ese día llegó con el abogado y 2 testigos. Le pusieron los papeles enfrente y le dijeron dónde firmar. Roberto firmó porque en ese momento solo quería que el dolor parara, que lo dejaran en paz. Pero después, cuando se le pasó el efecto de los medicamentos, se dio cuenta de lo que había hecho. Trató de hablar con Miguel,
de decirle que quería cancelar ese testamento, pero Miguel le dijo que ya era demasiado tarde, que ya estaba registrado ante notario, que era legal y vinculante. Roberto escribió que trató de decírmelo varias veces, pero no encontraba cómo. Tenía vergüenza, tenía miedo de romperme el corazón, y también temía que el disgusto me hiciera descuidar sus cuidados, aunque sabía que yo jamás haría eso. Se sentía atrapado. Entonces decidió hacer otra cosa. En las siguientes páginas, Roberto me explicó algo que yo nunca supe. 10 años atrás, cuando hubo ese boom de construcción en nuestra zona, unos desarrolladores se acercaron a Roberto. Querían comprar un terreno que él tenía en las afueras de la ciudad, una propiedad que había comprado décadas atrás, cuando costaba casi nada, pensando en dejarla como herencia para los niños. Ese terreno, con los años, había quedado en una zona muy codiciada. Los desarrolladores le ofrecieron una cantidad fuerte. Roberto vendió ese terreno, pero nunca me lo dijo. No porque quisiera ocultármelo, explicaba en la carta, sino porque quería darme una sorpresa. Su plan era invertir ese dinero y usarlo para que viajáramos cuando él se jubilara. Quería llevarme a conocer el mar, algo que yo siempre había soñado, pero nunca habíamos podido hacer. Puso ese dinero en una cuenta de inversión a mi nombre, solo a mi nombre. Cuando llegó la enfermedad, ya no hubo oportunidad de viajes ni sorpresas. Y después vino toda la presión de Miguel y Roberto se olvidó de mencionármelo de ese dinero. Ahora, en esta carta, me daba todos los detalles: el nombre del banco, el número de cuenta, los documentos que necesitaría para reclamarla. Me explicó que esa cuenta tenía ahora casi 2 millones de pesos, con los intereses acumulados de 10 años. 2 millones de pesos. Yo casi me desmayo ahí mismo en ese cuarto de hotel. Roberto continuaba escribiendo que ese dinero era solo mío, que Miguel no sabía nada de esa cuenta, que nadie sabía, que yo debía usarlo para vivir bien, para hacer todo lo que siempre había querido hacer y nunca pudo, que me perdonara por no haber tenido el valor de enfrentar a Miguel, por haber sido débil en sus últimos días, que me perdonara por firmar ese testamento que me dejaba sin casa, pero que con este dinero yo estaría bien, que podría comprar mi propia casa, viajar, vivir en paz. Terminaba la carta diciéndome que yo había sido lo mejor de su vida, que los 50 años a mi lado fueron un regalo, que lamentaba que los últimos 5 años hubieran sido tan duros, que si había un cielo, me esperaría ahí, que me amaba, y que por favor, no dejara que Miguel se saliera con la suya, que usara ese dinero para vivir mi mejor vida, la vida que siempre merecí. La carta estaba firmada con su nombre, y abajo había agregado con letra aún más temblorosa: tuyo siempre, Roberto. Me quedé sentada en esa cama de hotel, con las páginas de la carta esparcidas a mi alrededor, llorando como no había llorado desde que Roberto murió. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran solo de dolor. Había rabia, había alivio, había esperanza, todo mezclado. Roberto me había protegido incluso desde la tumba. Sí, había sido débil ante Miguel, había cedido a la presión, pero también se había asegurado de que yo no quedara desamparada. Leí la carta 3 veces más, memorizando cada detalle. Después la guardé en el fondo de mi maleta, en un compartimento secreto que tenía. Al día siguiente fui al banco que Roberto mencionaba. Llevaba todos los documentos que él indicó en la carta: mi identificación, nuestro acta de matrimonio, su acta de defunción que acababa de tramitar y los datos de la cuenta. La ejecutiva que me atendió revisó todo en su computadora. Después me miró con una sonrisa y me dijo que efectivamente existía esa cuenta de inversión a mi nombre, que el saldo actual era de 2.130.000 pesos. Sentí que me mareaba. Era real. No era un sueño ni un delirio de Roberto enfermo. Era completamente real. Le pregunté a la ejecutiva qué necesitaba hacer para acceder a ese dinero. Ella me explicó todo el proceso. Como la cuenta estaba solo a mi nombre, no necesitaba nada más que mis identificaciones.
Podía transferir el dinero a una cuenta de cheques, podía retirarlo, podía dejarlo invertido, lo que yo quisiera. Decidí transferir la mitad a una cuenta de cheques para tener liquidez y dejar el resto invertido ganando intereses. La ejecutiva procesó todo ahí mismo. En menos de una hora, yo tenía acceso a más dinero del que había visto en toda mi vida. Salí de ese banco caminando diferente. Todavía estaba de luto, todavía me dolía la traición de Miguel, todavía estaba enojada por lo que había pasado. Pero ahora tenía opciones, tenía poder y tenía un plan. Decidí no decirle nada a nadie todavía, ni a Sofía ni a Daniela, y mucho menos a Miguel. Quería pensar bien mis siguientes pasos. Regresé al hotel y por primera vez en días comí con apetito. Pedí comida de un restaurante cercano, me di un baño largo y me senté a planear. Miguel pensaba que me había dejado en la calle, sin nada, dependiente de la caridad de mis hijas. Vanessa seguramente ya estaba midiendo cortinas nuevas para mi casa. Ellos creían que habían ganado. Durante los siguientes días, me dediqué a buscar departamentos. No quería nada ostentoso. Buscaba algo sencillo pero cómodo, en una zona tranquila. Encontré un departamento perfecto en una colonia de clase media, segundo piso, 2 recámaras, con una terraza pequeña donde podía poner plantas. Costaba 700,000 pesos. Lo compré de contado. El dueño no podía creer que una señora mayor llegara con el dinero completo en cheque certificado. En una semana, ese departamento era legalmente mío. Lo amuebló con cosas nuevas, sencillas pero bonitas. Por primera vez en mi vida, yo escogí cada mueble. No heredados, no regalados, no comprados en abonos después de meses de ahorro. Míos, pagados con mi dinero. Mientras tanto, mantenía contacto mínimo con Miguel. Él me había llamado un par de veces al celular preguntando dónde estaba, diciéndose preocupado. Yo le contestaba cortante que estaba bien, que me estaba quedando con una amiga. No le di más detalles. 2 semanas después de mudarme a mi nuevo departamento, Miguel me llamó. Sonaba irritado. Me dijo que necesitaban entrar a la casa para empezar remodelaciones, pero que faltaban algunos papeles de la propiedad, unos documentos que Roberto guardaba. Me preguntó si yo sabía dónde estaban. Le dije que no tenía idea, que él era el dueño ahora, que revisara bien. Colgué antes de que pudiera seguir hablando. A las pocas horas me volvió a llamar. Esta vez Vanessa también estaba en la línea, en altavoz. Me dijeron que realmente necesitaban esos documentos, que sin ellos no podían hacer el cambio oficial de propietario ante el registro público, que seguramente yo los tenía guardados. Les dije nuevamente que no, que cuando me fui solo tomé mis cosas personales, que todo lo de la casa quedó ahí. Miguel empezó a alzar la voz. Me dijo que dejara de hacérmela difícil, que necesitaban esos papeles. Yo mantuve la calma. Le pregunté si había revisado bien la caja fuerte que Roberto tenía en el closet. Se hizo un silencio. Miguel preguntó qué caja fuerte. Les expliqué que Roberto había instalado una caja fuerte pequeña empotrada en la pared del closet principal detrás de su ropa, que ahí guardaba documentos importantes. Miguel dijo que nunca había visto ninguna caja fuerte. Le dije que porque estaba bien escondida, que moviera la ropa y revisara bien, y que necesitaba la combinación para abrirla, obviamente. Vanessa preguntó inmediatamente cuál era la combinación. Me quedé callada unos segundos, disfrutando el momento. Después les dije que Roberto nunca me dio la combinación, que él era el único que la sabía, y que supongo que ese secreto se lo llevó a la tumba. Podía escuchar la frustración de Miguel del otro lado. Me dijo que eso era imposible, que cómo Roberto no me iba a dar la combinación. Le respondí con dulzura falsa que bueno, quizás sí me la dio, pero honestamente ya no me acuerdo, que últimamente tengo muy mala memoria, que la edad y el estrés me tienen muy mal, que tal vez con tiempo la recordaría. Miguel explotó. Me gritó que dejara el teatrito, que le diera esa combinación inmediatamente. Yo le dije que no me hablara en ese tono,
que yo era su madre y merecía respeto, que cuando recordara la combinación, si es que la recordaba, tal vez se las daría. Y colgué. Bloqueé su número por unos días. Necesitaba que sintiera la desesperación. Mientras tanto, yo disfrutaba de mi nueva vida. Decoré mi departamento con cosas que me gustaban. Compré plantas para la terraza. Me inscribí en una clase de yoga para personas mayores en el centro comunitario. Conocí a otras señoras de mi edad. Hicimos amigas. Por primera vez en décadas tenía tiempo para mí. No estaba cuidando a nadie, no estaba cocinando para una familia, no estaba limpiando una casa enorme. Solo yo, mi espacio, mi paz. Sofía y Daniela finalmente vinieron a visitarme. Cuando vieron el departamento casi se caen de espaldas. Les conté todo. La carta de Roberto, el dinero, mis planes. Lloraron conmigo, rieron conmigo, me abrazaron. Sofía dijo que papá era un hombre sabio, que incluso enfermo supo protegerme. Daniela preguntó qué iba a hacer con Miguel. Les dije que todavía estaba decidiendo, pero que no se preocuparan, que todo estaba bajo control. Un mes después del funeral, decidí que era hora del siguiente paso. Desbloqueé el número de Miguel y le mandé un mensaje. Le dije que había recordado la combinación de la caja fuerte, pero que necesitábamos hablar en persona. Que nos viéramos en una cafetería céntrica, neutral. Miguel aceptó inmediatamente. Llegué a la cafetería antes que ellos. Me senté en una mesa del fondo y pedí un café. Cuando Miguel y Vanessa entraron, casi no me reconocen. Yo estaba diferente. Había subido de peso, me veía descansada, llevaba ropa nueva. Vanessa me miró de arriba abajo con sorpresa. Miguel se sentó y sin siquiera saludarme me preguntó por la combinación. Yo tomé un sorbo de mi café lentamente. Les dije que, claro, les daría la combinación, pero primero quería hablar de algunas cosas. Miguel suspiró impaciente, pero asintió. Les pregunté cómo se sentían viviendo en mi casa. Vanessa dijo que todavía no se habían mudado completamente porque sin los documentos de la caja fuerte no podían hacer el cambio oficial de propietario y que algunos bancos no les querían dar créditos para las remodelaciones sin ese trámite completo. Que llevaban un mes en un limbo burocrático y que estaba siendo muy estresante. Dije que entendía perfectamente lo estresante que es estar en el limbo, sin hogar propio, sin certeza. Como lo que yo viví cuando me echaron a la calle el día del funeral de mi esposo. Miguel tuvo al menos la decencia de verse incómodo. Murmuró que ellos no me echaron, que simplemente estaban cumpliendo los deseos de su padre. Le respondí que qué curioso, porque yo también estuve casada con ese hombre 50 años y nunca mencionó desear dejarme sin hogar. Vanessa intervino diciendo que entendían que estaba resentida, pero que las cosas eran como eran, que Roberto había decidido y ya, que ahora necesitaban seguir adelante con sus vidas. Asentí lentamente. Les dije que tenían razón, que efectivamente había que seguir adelante, y que yo había seguido adelante maravillosamente, que de hecho había comprado un departamento precioso donde ahora vivía muy feliz. Miguel frunció el ceño confundido. Preguntó cómo había comprado un departamento si yo no tenía dinero. Le sonreí. Ahí fue cuando saqué una carpeta que había traído conmigo. Adentro tenían copias de todos los documentos, la carta de Roberto, los estados de cuenta del banco, la escritura de mi nuevo departamento. Puse todo sobre la mesa frente a ellos. Les dije que leyeran. Vi cómo los ojos de Miguel recorrían la carta de su padre. Vi cómo su cara pasaba de confusión a incredulidad, a pánico absoluto. Vanessa leía por encima de su hombro y su boca se abría más y más. Cuando terminaron de leer, se quedaron en silencio. Finalmente, Miguel preguntó con voz estrangulada si esto era real. Le dije que absolutamente real. Que su padre, el hombre al que él manipuló y presionó en su lecho de muerte, había tenido la previsión de asegurarse de que yo estuviera bien. Que Roberto sabía que Miguel me traicionaría y me protegió. Vanessa empezó a hacer cálculos en voz alta. 2 millones de pesos. Murmuraba
que con ese dinero ellos podrían haber hecho tantas cosas. Miguel le dijo que se callara. Yo continué hablando con una calma que no sabía que tenía. Les dije que ese dinero era solo mío, que ellos no tenían ningún derecho sobre él, que podían quedarse con la casa, aunque honestamente era lo único que iban a tener, que si pensaban que yo les iba a ayudar económicamente alguna vez en el futuro, estaban muy equivocados, que si pensaban que iba a ser la abuelita que cuida gratis a su bebé mientras ellos trabajan, se equivocaban también, que habían quemado ese puente completamente. Miguel intentó decir algo sobre que seguía siendo su madre, que eso no cambiaba. Le respondí que él dejó de tratarme como su madre cuando me echó de mi casa el día que enterré a mi esposo. Que un hijo que hace eso no merece el amor ni el apoyo de una madre. Vanessa empezó a llorar, diciendo que esto no era justo, que ellos necesitaban ayuda, que iban a tener un bebé. Le dije que qué curioso que ahora hablaba de justicia, cuando no le pareció nada injusto dejarme sin techo, que su bebé no era mi problema, que yo crié a mis 3 hijos trabajando duro, sin pedirle a nadie que me regalara casas ni dinero, que ellos tendrían que hacer lo mismo. Miguel cambió de táctica. Empezó a pedir perdón. Dijo que se había dejado llevar, que Vanessa lo había presionado mucho, que él realmente pensaba que era lo mejor, que ahora se daba cuenta de que se había equivocado, que por favor lo perdonara. Lo miré a los ojos, a este hombre que había salido de mi cuerpo, al que amamanté y crié, y no sentí nada. Le dije que quizás algún día podría perdonarlo, pero que ese día estaba muy, muy lejos, que primero tendría que vivir con lo que hizo. Me preguntó con voz desesperada si al menos les daría la combinación de la caja fuerte. Me reí. Les dije que qué caja fuerte, que nunca hubo ninguna caja fuerte, que Roberto nunca instaló una, que me inventé todo eso solo para verlos desesperados durante un mes, buscando algo que no existe. La cara de Miguel fue un poema. Se puso rojo de ira. Vanessa simplemente me miraba con odio puro. Les expliqué que todos los documentos importantes de la casa Roberto los tenía guardados en el banco, en una caja de seguridad, que yo ya había ido a recogerlos con el acta de defunción, como viuda que era, que esos documentos ahora estaban en mi poder. Miguel preguntó para qué los quería si la casa ya no era mía. Sonreí. Le dije que bueno, técnicamente la casa no era de nadie en este momento, que sí, existía ese testamento que firmó Roberto, pero que para que fuera válido y ejecutable, necesitaban registrarlo y hacer todo el proceso legal. Proceso que requería los documentos originales de la propiedad, documentos que yo tenía y que no pensaba entregarles. Miguel se puso de pie tan bruscamente que tiró su silla. Gritó que eso era extorsión, que me podía demandar. Le dije que adelante, que demandara, que mis abogados, muy buenos por cierto y bien pagados con mi dinero, estarían encantados de pelear el caso, que además yo también tenía bases para pelear ese testamento, considerando que fue firmado por un hombre en su lecho de muerte, medicado con morfina, claramente no en sus facultades completas, que tenía testigos médicos que podían testificar sobre el estado mental de Roberto en esos últimos meses, que si queríamos ir a tribunales, podíamos hacerlo, pero que ese proceso tardaría años, años durante los cuales ellos no podrían vender la casa, no podrían hipotecarla, básicamente no podrían hacer nada con ella, excepto pagar los servicios y el predial. Vanessa sollozaba ahora abiertamente. Decía que esto era abuso de ancianos, que yo estaba usando mi edad para manipularlos. Me reí con ganas. Le dije que ella no sabía nada de abuso, que abusar es echar a una viuda de 67 años a la calle sin un peso, que lo que yo estaba haciendo era simplemente justicia. Me levanté de la mesa y recogí mi carpeta. Antes de irme les dije una última cosa, que podían quedarse con la casa si tanto la querían, pero que iba a costarles. Les daría los documentos a cambio de 500,000 pesos. Tenían un mes para conseguir el dinero. Si no, yo iniciaría un proceso legal para impugnar el testamento y pelearía por mi derecho sobre la propiedad como viuda.
y con mis recursos probablemente ganaría. Miguel gritó que de dónde querían que sacaran 500,000 pesos. Le dije que no era mi problema, que vendieran el coche, que pidieran prestado, que hicieran lo que yo tuve que hacer tantas veces cuando ellos necesitaban dinero, que se las arreglaran. Y me fui de esa cafetería sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Durante las siguientes semanas, Miguel me llamó incontables veces. Primero enojado, amenazando con abogados. Después suplicante, diciendo que no tenían ese dinero. Le respondí lo mismo siempre. Tienen un mes. Sofía y Daniela me apoyaban completamente. De hecho, Sofía dijo que estaba siendo demasiado generosa, que debería pedirles más. Pero yo no quería su dinero realmente. Quería su humillación. Quería que sintieran, aunque fuera una fracción de lo que me hicieron sentir. A los 28 días, Miguel me llamó derrotado. Dijo que habían conseguido 300,000 pesos, que era todo lo que pudieron reunir vendiendo su coche, pidiendo préstamos a amigos, sacando adelantos de las tarjetas de crédito, que por favor aceptara eso. Lo pensé genuinamente. Después le dije que estaba bien, que con 300,000 pesos y una disculpa pública podíamos cerrar el trato. Preguntó qué significaba disculpa pública. Le expliqué que quería que él y Vanessa fueran a la casa de Sofía, donde estaría reunida toda la familia extendida que yo convocaría, y que ahí frente a todos admitieran lo que hicieron y me pidieran perdón. Que quería que todos supieran qué clase de hijo resultó ser. Miguel intentó negociar, pero yo fui firme. Esas eran mis condiciones. Organizamos la reunión familiar 2 semanas después. Convoqué a mis hermanos, a primos, a tíos, a los vecinos cercanos que eran como familia. Todo el mundo sabía que algo importante iba a pasar, pero nadie sabía exactamente qué. Cuando Miguel y Vanessa llegaron a casa de Sofía y vieron a toda esa gente, casi se regresan. Pero yo estaba en la puerta esperándolos. Les recordé nuestro acuerdo. Entraron como si fueran al matadero. Cuando todos estuvieron reunidos en la sala, yo tomé la palabra. Conté toda la historia desde el principio. La enfermedad de Roberto, los años que lo cuidé, el funeral, el supuesto testamento, cómo me echaron a la calle. Conté sobre la carta de Roberto, el dinero secreto, cómo Miguel lo manipuló cuando estaba más débil. Mostré documentos, leí partes de la carta en voz alta. Vi las caras de shock, de indignación, de asco de mis familiares mientras escuchaban. Algunos lloraban. Mi hermano mayor se paró y le gritó a Miguel que debería darle vergüenza. Después le cedí la palabra a Miguel. Él estaba pálido, sudando. Con voz temblorosa, pidió perdón. Dijo que se había equivocado, que la ambición y la presión lo cegaron, que lamentaba profundamente haberme hecho eso. Vanessa también murmuró una disculpa, aunque más resentida que arrepentida. La familia los destrozó verbalmente. Mi hermano dijo que Miguel era una desgracia para el apellido. Una prima dijo que nunca había visto tal falta de respeto a una madre. Los vecinos movían la cabeza decepcionados. Miguel y Vanessa tuvieron que quedarse ahí, recibiendo cada palabra, cada mirada de juicio. Fue su penitencia pública. Cuando finalmente terminó todo, Miguel me entregó un cheque certificado por 300,000 pesos. Yo saqué los documentos de la casa de mi bolso y se los di. Le dije que legalmente la casa ahora podía ser suya, pero que moralmente nunca podría lavar lo que hizo. Que viviría en esa casa sabiendo que la consiguió traicionando a su madre. Que cada pared le recordaría su traición. Miguel y Vanessa se fueron de esa reunión familiar destrozados socialmente. Toda la familia los repudiaba. En las semanas siguientes supe por Sofía que varios familiares habían cortado contacto con Miguel, que en las fiestas familiares ya no era bienvenido, que el precio de esa casa fue su lugar en la familia. Y yo, honestamente, no sentí lástima. Usé esos 300,000 pesos para remodelar mi departamento y para hacer algo que siempre había soñado, viajar. Compré boletos de avión y me fui a conocer el mar de Cancún.
Fue la primera vez que subía a un avión, la primera vez que veía el océano. Me quedé en un hotel modesto pero limpio, caminé por la playa, metí los pies en esa agua azul turquesa y lloré. Lloré por Roberto, que no pudo cumplir su sueño de llevarme. Lloré por los años perdidos. Lloré por la traición de mi hijo. Pero también lloré de alegría, porque estaba ahí, porque lo había logrado, porque a pesar de todo estaba viva y libre. De ese viaje regresé transformada. Me inscribí en más clases, de baile, de pintura. Hice amigas nuevas en mi edificio. Empecé a salir a comer con ellas, a ir al cine, a hacer cosas que nunca había hecho. Por primera vez en casi 70 años, vivía para mí. Miguel intentó contactarme varias veces en los meses siguientes. Mensajes pidiendo que habláramos, que le diera una oportunidad de reconstruir nuestra relación. Yo respondía cortésmente pero distante. Le dejé claro que podía perdonar eventualmente, pero olvidar jamás. Y que reconstruir la confianza tomaría años, si es que alguna vez pasaba. Cuando nació su bebé, una niña que llamaron Lucía, me mandó una foto. Era hermosa, con los ojos grandes y el cabello oscuro. Me pidió que conociera a mi nieta. Acepté, pero bajo mis términos. Los visité en un parque público, por 1 hora. Cargué a la bebé, le di un regalo que compré y me fui. Nada de ir a su casa, nada de hacer de niñera, nada de la relación tradicional abuela-nieta que seguramente esperaban. Vanessa me preguntó si podría cuidar a Lucía un par de días a la semana cuando ella regresara al trabajo. Le dije que no, que mis días ahora estaban muy ocupados con mis clases y mis actividades, que buscaran guardería. Vi la frustración en su cara, pero no me importó. Pasó 1 año. Miguel y Vanessa luchaban económicamente en esa casa que tanto habían querido. Las remodelaciones que planeaban nunca se hicieron porque gastaron todos sus ahorros y créditos en pagarme. La casa se les estaba cayendo a pedazos y no tenían para arreglarla. El predial era alto, los servicios también. Estaban atrapados en una propiedad que no podían mantener pero tampoco vender, porque debían mucho dinero que habían pedido prestado. Un día, casi 2 años después del funeral de Roberto, Miguel apareció en mi departamento. Se veía demacrado, acabado. Me pidió que habláramos. Lo dejé pasar, le serví un café y lo escuché. Me contó que estaban en crisis, que Vanessa y él peleaban constantemente por dinero, que ella lo culpaba por haber arruinado su relación con su familia, que eran los únicos que hubieran podido ayudarlos económicamente, que se estaban hundiendo en deudas, que estaba considerando vender la casa, pero que con lo que debían apenas les quedaría algo. Me preguntó con lágrimas en los ojos si había alguna forma de que yo los ayudara. Lo miré por un largo rato. Este hombre que fue mi bebé, mi primer hijo, lo había amado tanto y me había herido tanto. Le pregunté si recordaba cómo me sentí cuando me echó de mi casa el día del funeral de su padre. Si recordaba verme empacar mis 50 años de vida en 2 maletas. Si recordaba mi cara de devastación. Asintió llorando. Me dijo que ese recuerdo lo atormentaba todas las noches, que no podía dormir pensando en lo que me hizo. Le dije que bien, que eso significaba que todavía tenía conciencia, que todavía había esperanza para su alma, pero que ayuda económica de mí no iba a recibir, que la ayuda que podía ofrecerle era de otro tipo. Le dije que si realmente quería redimirse, tenía que empezar por tomar responsabilidad completa. Nada de culpar a Vanessa, nada de decir que la enfermedad de Roberto lo confundió. Tenía que reconocer que tomó decisiones egoístas y crueles, que tenía que vivir con las consecuencias de esas decisiones, que eso era ser adulto. Le sugerí que vendiera la casa, que pagara sus deudas y que empezara de nuevo con humildad, que buscara un departamento modesto en renta, que trabajara duro, que criara a su hija con valores que claramente a él le faltaron, que le enseñara a Lucía a respetar a los mayores, a valorar a la familia, a no traicionar a quien te ama.
Miguel me preguntó si algún día podría perdonarlo de verdad. Le respondí honestamente que no lo sabía, que el perdón es un proceso, no un evento, que estaba trabajando en ello, pero que tomaría tiempo, que mientras tanto podíamos tener una relación cordial pero distante, que yo estaría en la vida de Lucía, pero como yo decidiera, no como ellos necesitaran. Se fue de mi departamento sin el dinero que buscaba, pero creo que con algo más valioso, claridad. Unos meses después supe que habían vendido la casa, que se mudaron a un departamento pequeño en una zona más económica, que Miguel consiguió un segundo trabajo, que Vanessa también trabajaba, que estaban luchando pero honestamente, y yo seguí con mi vida. Ahora tengo 70 años. Han pasado casi 3 años desde la muerte de Roberto. Vivo en mi departamento que amo, rodeada de mis plantas, mis pinturas, mis amigas. Viajo una vez al año, a veces con Sofía, a veces con Daniela, a veces sola. He conocido playas, montañas, ciudades coloniales. Estoy viviendo todo lo que me perdí en 50 años de dedicarme completamente a otros. ¿Extraño a Roberto? Todos los días, pero ya no con ese dolor agudo del principio, sino con una melancolía suave. Sé que él está orgulloso de mí, donde sea que esté. Sé que su carta y su previsión me salvaron. Me dio las herramientas para sobrevivir su ausencia y la traición de nuestro hijo. Eso fue su último acto de amor. Con Miguel, la relación sigue siendo complicada. Nos vemos en ocasiones especiales, en los cumpleaños de Lucía. Yo le llevo regalos a mi nieta, paso tiempo con ella, pero siempre con límites claros. Miguel ya no me pide dinero. Ha aprendido. A veces lo veo mirándome con tristeza, con arrepentimiento. Sé que quisiera regresar el tiempo, pero no se puede. Vanessa y yo nunca seremos cercanas. Hay demasiado resentimiento de ambos lados, pero somos cordiales por el bien de Lucía. La niña no tiene culpa de los errores de sus padres. Sofía y Daniela están maravilladas con mi transformación. Dicen que parezco otra persona, más joven, más viva. Y tienen razón. Yo misma me sorprendo a veces cuando me veo en el espejo. Esta mujer con el cabello corto y moderno, con ropa colorida, con una sonrisa genuina, ¿soy yo? La misma que se arrastraba de cansancio cuidando a un enfermo. La misma que lloraba en silencio en el baño para que nadie la escuchara. Sí y no. Soy la misma persona, pero también alguien completamente nuevo. La adversidad me transformó. La traición, aunque dolió terriblemente, me liberó. Me obligó a valerme por mí misma, a descubrir que era más fuerte de lo que pensaba. He aprendido tantas cosas en estos años. Aprendí que puedes amar profundamente a alguien y aún así, ese alguien puede traicionarte. Aprendí que la familia no siempre es un refugio seguro. Aprendí que el dinero, aunque no compra la felicidad, sí compra opciones y dignidad. Aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Aprendí que perdonar no significa olvidar ni permitir que te vuelvan a lastimar. He aprendido a poner límites, algo que nunca hice en mi vida anterior. Siempre fui la que daba, la que se sacrificaba, la que decía que sí a todo. Ahora digo no cuando quiero decir no. Y no me siento culpable por ello. También aprendí sobre la importancia de la independencia económica. ¿Cuántas mujeres de mi generación se quedaron atrapadas en situaciones horribles porque dependían completamente de sus maridos o hijos? Yo tuve suerte de que Roberto me dejara ese dinero, pero ahora le aconsejo a toda mujer joven que conozco: tengan su propio dinero, su propia cuenta, su propio colchón de emergencia. No dependan de nadie, completamente. A veces me siento en mi terraza por las tardes, con una taza de té, viendo el atardecer, y reflexiono sobre todo este camino. Desde esa muchacha de 19 años que se casó enamorada, hasta esta mujer de 70 que aprendió a vivir para sí misma. Ha sido un viaje largo, con partes hermosas y partes devastadoras, pero aquí estoy. Sobreviví. Y no solo eso, estoy prosperando. Mis amigas del edificio me llaman la inspiración
Varias de ellas son viudas también, atrapadas en la tristeza y la rutina. Yo les muestro que hay vida después de la pérdida, que hay alegría posible incluso después del dolor más profundo. Hemos formado un grupo, nos juntamos los jueves a jugar lotería y compartir nuestras historias. Nos reímos, lloramos, nos apoyamos. Es la familia que elegí, no la que me tocó por sangre. El otro día, mientras limpiaba, encontré una foto vieja de cuando Miguel era niño. Tendría unos 5 años, estaba abrazándome, con una sonrisa enorme. Me quedé mirando esa foto por mucho tiempo. Ese niño me amaba incondicionalmente. ¿En qué momento se torció todo? ¿Fue mi culpa por consentirlo demasiado? ¿Fue la influencia de Vanessa? ¿O simplemente las personas a veces decepcionan sin que haya una razón clara? No tengo respuestas. Lo que sí sé es que ese niño de la foto ya no existe. El hombre en que se convirtió tomó decisiones que rompieron algo fundamental entre nosotros. Quizás con los años se repare completamente, quizás no. Pero ya no es mi prioridad arreglarlo. Mi prioridad soy yo. Durante 70 años puse a otros primero. Los últimos años de mi vida serán para mí. Y no me siento egoísta por eso, me siento libre. He empezado a escribir mis memorias. No sé si alguien más las leerá alguna vez, pero siento que es importante dejar registro de mi historia. ¿Cuántas mujeres de mi generación vivieron vidas similares de sacrificio y abnegación y murieron sin que nadie conociera sus historias? Yo quiero que se conozca la mía. Quiero que mis nietas, porque ahora Miguel y Vanessa tuvieron otra niña, sepan que su abuela no fue solo una viejita que hacía tortillas, que fui una mujer que amó, que sufrió, que fue traicionada y que se levantó más fuerte. También estoy dejando todo en orden para cuando yo falte. He hecho un testamento muy claro, asesorada por excelentes abogados. Mi dinero se dividirá equitativamente entre mis 3 hijos, pero con condiciones para Miguel. Su parte estará en un fideicomiso para la educación de sus hijas. No podrá tocarlo directamente. Me aseguré de que no pueda malgastarlo. Para Sofía y Daniela, que siempre estuvieron ahí, que me apoyaron, hay además regalos especiales. Algunas de las joyas que he comprado en estos años, cartas personales, recuerdos significativos. He planificado mi propio funeral también. Nada de dejar esas decisiones a mis hijos en medio del dolor. Ya está todo pagado, todo organizado. Será sencillo, pero digno. Y he dejado instrucciones muy claras. En mi funeral quiero que se cuenten historias alegres, que se celebre la vida que viví, especialmente estos últimos años. No quiero llantos exagerados ni hipocresía. A veces la gente me pregunta si soy feliz, y puedo responder honestamente que sí. No es la vida que imaginé cuando tenía 20 años y me casaba con Roberto. No es la vida que tenía planeada, pero es una buena vida, una vida auténtica, una vida mía. He descubierto pasiones que no sabía que tenía. Resulta que soy bastante buena pintando. Mis acuarelas de paisajes han ganado algunos concursos locales. También descubrí que me encanta bailar. Voy a clases de salsa los martes y me divierto como adolescente. Hay un señor en la clase, don Alberto, que me ha invitado a salir varias veces. Todavía no he aceptado. No sé si estoy lista para eso. Roberto fue el amor de mi vida, el único hombre que conocí. La idea de salir con alguien más se siente extraña, pero tampoco la descarto completamente. Tal vez algún día. No hay prisa. Lo que sí sé es que ya no vivo mi vida para cumplir expectativas de otros. No soy la esposa abnegada, ni la madre sacrificada, ni la abuelita disponible las 24 horas. Soy Rosa Elena, una mujer completa por sí misma. Y eso, después de 70 años, se siente revolucionario. He perdonado a Roberto por su debilidad al final. Sé que estaba sufriendo, que Miguel se aprovechó de eso. Su carta me mostró que hasta el último momento pensaba en mí, en protegerme. Ese dinero que guardó en secreto fue su forma de asegurarse de que yo estaría bien. Y estoy bien, estoy más que bien. En cuanto a Miguel,
El perdón es más complicado. Algunos días siento que he perdonado, otros días el resentimiento regresa. Es un proceso, no es lineal. Me permito sentir ambas cosas. Puedo reconocer que es mi hijo y que lo amo en algún nivel. Y también reconocer que me lastimó profundamente y que nuestra relación nunca será la misma. Ambas cosas pueden ser ciertas simultáneamente. Una de las cosas más liberadoras ha sido dejar de sentir culpa. Durante toda mi vida me sentí culpable por todo, por no ser suficiente, por no dar suficiente, por tener cualquier pensamiento que fuera remotamente egoísta. Ya no. Hago lo que quiero, cuando quiero, y si eso no le gusta a alguien, es su problema, no el mío. Mis hijas dicen que es como si me hubiera quitado una armadura pesada que cargaba desde hace décadas. Y así es exactamente como se siente, ligera, libre, viva. El otro día estaba en el mercado comprando flores para mi terraza y una señora mayor me detuvo. Me dijo que me veía radiante, que qué secreto tenía. Me reí y le dije que el secreto era vivir para mí misma por primera vez en 70 años. Ella suspiró y dijo que ojalá pudiera hacer lo mismo. Le dije que podía, que nunca es tarde. No sé si me hizo caso, pero planté una semilla. Tal vez más mujeres necesitan escuchar que está bien priorizarse, que no es egoísmo, es supervivencia. Mi mensaje para cualquiera que esté pasando por una traición similar es este: el dolor es real y válido. Permítete sentirlo. Llora, grita, procesa. Pero no te quedes ahí. Usa ese dolor como combustible para reconstruirte más fuerte. No dejes que la traición de otros defina el resto de tu vida. Tú tienes el poder de escribir tu propio final. Yo lo hice. Tomé lo que parecía el peor momento de mi vida y lo convertí en el inicio de mi mejor capítulo. No fue fácil. Hubo días oscuros donde no quería levantarme de la cama. Hubo momentos de duda, de miedo, de soledad. Pero seguí adelante, un día a la vez, un paso a la vez. Y ahora miro atrás y veo qué tan lejos he llegado. Desde ese cuarto de hotel deprimente hasta mi hermoso departamento. Desde la desesperación hasta la paz. Desde ser víctima hasta ser sobreviviente, hasta ser una mujer próspera y feliz. A Roberto, donde sea que esté, le digo gracias. Gracias por amarme a tu manera. Gracias por protegerme incluso cuando ya no podías estar físicamente presente. Gracias por esa carta que cambió todo. Gracias por el dinero que me dio opciones. Pero sobre todo, gracias por los buenos años que tuvimos antes de que todo se complicara. A Miguel le digo esto. Ojalá aprendas de tus errores. Ojalá críes a tus hijas mejor de lo que claramente te criamos nosotros. Ojalá nunca tengas que sentir lo que me hiciste sentir. Y ojalá algún día podamos tener una relación genuina nuevamente, aunque será diferente, más cautelosa, con límites más claros. A Sofía y Daniela les digo que son mi orgullo, que verlas crecer en mujeres fuertes, independientes y compasivas ha sido una de las mayores alegrías de mi vida. Que su apoyo durante los momentos más oscuros fue mi salvavidas, que las amo incondicionalmente. Y a mí misma me digo, lo lograste. Sobreviviste lo que pensabas que te mataría. Encontraste fuerza donde pensabas que no había nada. Te levantaste cuando todos esperaban que te quedaras caída. Aprendiste a valorarte cuando otros no lo hicieron. Y ahora estás viviendo una vida que vale la pena. A las mujeres que están escuchando mi historia les pregunto, ¿qué harías en mi lugar? ¿Habrías perdonado más rápido o habrías sido más dura? ¿Habrías dado otra oportunidad inmediatamente o habrías cortado contacto para siempre? Comenta abajo qué piensas. Me encantaría saber tus opiniones, tus historias, tus experiencias, porque todas tenemos historias, todas hemos sido heridas, todas hemos tenido que decidir cómo seguir adelante, y compartir esas historias nos hace más fuertes a todas. Hoy, mientras escribo esto, estoy sentada en mi terraza viendo el atardecer. Hay una brisa suave que mueve mis plantas. Tengo una taza de té de manzanilla a mi lado.
En unas horas vendrán mis amigas para nuestra noche de juegos. Mañana tengo clase de pintura. El fin de semana viene Sofía de visita. Esta es mi vida ahora. Simple, tranquila, mía. Y no la cambiaría por nada. ¿Hubiera preferido que nada de esto pasara? Por supuesto. Hubiera preferido que Roberto no se enfermara, que Miguel no me traicionara, que mi vejez fuera diferente. Pero no puedo cambiar lo que pasó. Solo puedo controlar cómo respondo a ello. Y elegí responder con fuerza, con dignidad, con amor propio. Elegí no ser víctima para siempre. Elegí vivir. Así que aquí estoy, a mis 70 años, más viva que nunca. Con cicatrices, sí. Con un corazón que fue roto y ha sanado de forma diferente, sí. Pero también con sabiduría, con independencia, con paz. Y eso, después de todo, es lo que más importa. Mi historia no terminó cuando Roberto murió. No terminó cuando Miguel me traicionó. Esos fueron solo capítulos difíciles en una historia más larga. Una historia que continúa escribiéndose cada día. Una historia de resiliencia, de reinvención, de redescubrimiento. Una historia que espero inspire a alguien más que esté pasando por su propio momento oscuro. Quiero que sepan que hay luz al final, que hay vida después del dolor, que nunca, nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Yo soy la prueba viviente de eso, y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Sea cual sea tu situación, sea cual sea tu edad, sea cual sea tu dolor, puedes levantarte, puedes reconstruirte, puedes prosperar. No será fácil, habrá días difíciles, pero será posible, y valdrá completamente la pena. Así que te dejo con esto. Tu historia no ha terminado. Esto es solo un capítulo. Tú decides cómo continúa. Elige la fuerza, elige la dignidad, elige vivir, elige ser feliz a pesar de todo, porque la mejor venganza no es el odio ni el resentimiento. La mejor venganza es vivir bien. Y créeme, yo estoy viviendo muy, muy bien.